Comienza la recuperación del nivel de las presas en Michoacán. La presa J. Mújica podría alcanzar su máxima capacidad en 2 semanas. Y también una reducción del 60.5% en las manifestaciones en Michoacán se ha registrado en lo que va de la actual administración. Así lo reportó el propio gobierno del estado. Las principales quejas eran del sector educativo. También, pese a la aprobación del Cabildo de Morelia, la quinta etapa de Villas del Pedregal deberá ser sometida a estudios de impacto ambiental. Y en la cultura, el Museo del Estado celebrará su aniversario 37 con el concierto A la Esperanza a cargo de la Fundación Mujer. Qué gusto darle la bienvenida a este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Les recuerdo que además de estas plataformas tradicionales como la radio y la televisión, también puede seguir esta transmisión completamente en vivo a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales, en nuestra página web, en el www.sistemamichoacano.tv, y en nuestras redes, en Facebook y YouTube, donde tenemos esta transmisión completamente en vivo. También puede hacernos llegar sus comentarios, sus denuncias. Nosotros le estaremos dando puntual seguimiento a lo que nos haga llegar. Puede compartir también todos nuestros contenidos. Agradezco a todo el equipo de producción detrás de cámaras en cabina y también a nuestra intérprete de lengua de señas, Juno, en Valencia, que se esfuerza todos los días también en este espacio informativo. ¿Qué le parece si arrancamos ya con nuestra jornada informativa? Hay mucho que contarle y bueno, comentarle que el nivel de las presas en Michoacán se encuentran al 57%, esto en promedio. Esto de acuerdo con la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas. Y de continuar las lluvias como van hasta este momento, que empezaron un mes tarde, la presa J. Mújica podría alcanzar su máxima capacidad aproximadamente en 2 semanas. Miren, están haciéndose los estudios para 2 presas aquí en Morelia, en Coronillas, y lo que se está haciendo es el estudio de suelo. Ya estamos avanzados, daremos el informe en su momento cuando tengamos confirmados los datos al 100%. Y se está haciendo un trabajo en la presa, en Agostitlán, que es la presa de, no es Sabaneta, es la otra, Mata de Pinos. Esta presa Mata de Pinos, la comunidad de Agostitlán está a un lado de la presa de Mata de Pinos y no tiene planta tratadora de aguas. Se está haciendo el colector y se está haciendo la planta. Todo estará terminado en diciembre del próximo año. Va a ser una inversión de, ¿cuántos minutos? Son casi 50 millones de pesos ahí para lograr que Mata de Pinos tenga, recupere, ¿sí? Su sanidad, porque sí está contaminada. Eso. Antes de avanzar con la siguiente información, es importante remarcar justamente lo que acabamos de escuchar en cuanto a los niveles de las presas en el estado. Son alrededor de 24 las presas que están distribuidas en la geografía michoacana, en 2 cuencas, particularmente en lo que es el Bajío y también en el Balsas. Y en ese sentido, pues estas se han visto afectadas por la sequía prolongada que se vivió durante varias semanas. Estuvimos platicando en este mismo espacio al respecto. Apenas las lluvias comenzaron a reactivarse en el último mes, lo que ha generado que haya una recuperación paulatina en los niveles de estas presas, que son también fundamentales para poder beneficiar a los cultivos en el estado. Recordemos que Michoacán es un estado que pues básicamente enfoca su producción y su actividad económica gran parte al tema de la agricultura, y pues bueno, con esto pues hay un respiro, una esperanza también para los productores del campo, que con esta recuperación de estas presas podrían pues de alguna manera pues ir pues previniendo que la pérdida de algún cultivo. Se prevé que las lluvias se estarán prolongando a lo largo de este año, prácticamente hasta el cierre del mismo, lo que se ve con buenos ojos para la recuperación del mismo campo. Y también continuando, entre los proyectos hídricos en los que interviene el gobierno de Michoacán, se contempla el saneamiento de la presa de Mata de Pinos, allá en Agostitlán, y la construcción de 2 nuevas presas aquí en la capital michoacana. Así lo informó el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Iniciada la temporada de lluvias, el nivel de las presas en la entidad se ubica en promedio por arriba del 57% de su capacidad. De seguir así, para mediados del mes de agosto estarían alcanzando máximas capacidades, informó el coordinador de la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas, Roberto Arias Reyes. Presentamos la presa J. Mújica, que es la que tenemos nosotros administrando.
Al día de hoy tiene un almacenamiento de 73%, tiene una capacidad de 75 millones de metros cúbicos y riega más de 12.700 hectáreas donde se cultiva papaya, limón, mango, toronja, maíz, sorgo. Y bueno, también actualmente se producen más de 4.5 millones de metros de kilowatts, en la energía eléctrica. En rueda de prensa, el gobernador de Michoacán se refirió al proyecto de red hídrica que contará con 900 millones de pesos y se contempla invertir en plantas tratadoras. No vamos a invertir en plantas tratadoras que están mal diseñadas de décadas. O sea, no vamos a tirar dinero. Durante décadas hubo un error garrafal en la planeación porque el negocio era construirlas. O sea, el objetivo era construir las plantas para licitar y que hubiera negocio, no que funcionaran. Entonces hay plantas, lo dije, muy grandes, pero son electromecánicas, cuesta mucho dinero operarlas. No tienen los sistemas operadores de agua potable recursos para operarlas. Entonces estamos cambiando el modelo a plantas por gravedad, por oxidación. Tenemos 3, 4 plantas de estas que funcionan muy bien en Área de Rosales, en Zamora, en Paracho, y vamos a seguir con ese modelo. Aunado a ello, se ejercerá recurso en el mantenimiento de humedales en la región de Pátzcuaro, pues cumplen una función natural de saneamiento de las aguas. Tuvimos una sequía muy fuerte y esto afectó el lago de Pátzcuaro y de Cuitzeo y todas las presas del estado. Entonces la recuperación será paulatina conforme las lluvias aumenten. El lago de Cuitzeo tiene un proceso natural de millones de años, precisamente de disecación. Lo que tenemos que hacer es que el agua que llegue sea la mayor cantidad y que sea agua limpia, ¿sí? Eso es lo que tenemos que procurar. Y que se evite, esto es muy importante, que se evite el desperdicio del agua de riego. Entre más efectivos seamos en las zonas de riego, ahorraremos agua y esa agua podrá llegar a... El mandatario enfatizó la necesidad de aprovechar el agua en las presas, eficientar su uso agrícola y garantizar el suministro de agua potable a los habitantes del estado. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. Algo bien interesante que ocurre con estas plantas de tratamiento, antes de continuar con la información que tenemos programada para usted, llama mucho la atención la importante cantidad de plantas de tratamiento que no están operando porque pues simple y sencillamente no tienen las condiciones para hacerse. Son aproximadamente 70% de las plantas de tratamiento que están en desuso, pese a las importantes inversiones, a la importante cantidad de dinero que se le destinó por parte de los gobiernos municipales y del estado y que pues no están operando. Esto después de muchos años, así es de que más allá de lo que dijo el gobernador, de si no se le va a meter dinero bueno al malo, es decir, no se le va a destinar inversión para recuperar estas plantas, yo creo que también tendría que haber ahí alguna especie de responsabilidad para aquellos que tomaron la decisión correspondiente de implementar este tipo de plantas que finalmente fueron dinero tirado a la basura porque no hay las condiciones para que éstas operen. Es una importante cantidad de recursos, habrá que hacer el cálculo de cuántas en función de cuántas están paradas, cuánto fue lo que se invirtió finalmente en las mismas y que no están sirviendo a su propósito. Y continuando con la información y cambiando un poco de tema, de octubre del 2021 a la fecha, el número de manifestaciones en la entidad ha disminuido un 60%, lo que garantiza el libre tránsito, la comercialización y la confianza, pero sobre todo el Estado de Derecho. Así lo aseveraron pues autoridades del propio gobierno del estado, entre ellos el propio gobernador y el secretario de gobierno Carlos Torres Piña, quienes presentaron un mapeo de cómo se han comportado las manifestaciones en Michoacán.
Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, por densidad poblacional y vocación económica, son los municipios donde se concentra el mayor número de manifestaciones, tendencia que, a decir del secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, va a la baja en un 60%. Que seamos un gobierno de puertas abiertas, de diálogo permanente con todos los sectores, escuchar y atender las veces que sean necesarias para tratar de llegar a algunos acuerdos y equilibrios en estos temas. En rueda de prensa destacó la disminución del 80% en bloqueos de vialidades, 84% en retención de vehículos y el 100% en la toma de vías férreas. La tendencia también se da en marchas, plantones, bloqueos carreteros y toma de edificios en más del 50%, siendo los temas magisteriales y de normalistas los de mayor incidencia. Y la tendencia va hacia la baja. Ya para el mes de septiembre, octubre y noviembre de este año, ya tampoco vamos a tener este pico que tuvimos aquí, porque ya el sector noveno también accedió a entrar al examen vía ULSICAM y UCICAM, y ya no tendríamos este conflicto del código 99, código 9 o código 10 en cuanto a la asignación de plazas. De acuerdo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, todas las manifestaciones son válidas, por lo que es deber del gobierno dar atención, dialogar y aplicar la norma. En el caso del sector magisterial es aplicar la norma, erradicar la corrupción en esa área específica. Y cuarto, el tema del Estado de Derecho, pero en favor de las... Hay que recordar cómo fue que se recibió esta administración cuando hubo esta transición de la anterior administración estatal a la actual. Ya había pues un adeudo aproximado de casi 3 meses de los salarios y prestaciones hacia los maestros. Y justamente por esos adeudos, por esta situación, pues se encontró un estado básicamente con manifestaciones constantes y también con bloqueos a las vías férreas, las cuales, por cierto, llevan 18 meses sin ser tomadas. Y en este sentido, las manifestaciones de maestros fueron utilizadas por el exgobernador Silvano Aureoles para presionar al gobierno federal y desviar así los recursos extraordinarios que llegaban a la entidad. Por lo menos, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en su conferencia de prensa de este inicio de semana. Básicamente aquí las que tenemos son de carácter social, las que están aquí, ¿sí? Las de carácter social o las provocadas, ¿no? El gobernador anterior dejó de pagarle, no 3 quincenas, fueron 5 quincenas, ya iban a ser, finalmente fueron 3 meses, porque con eso presionaba al gobierno federal para que el gobierno federal le mandara dinero, y le mandaba dinero y lo desviaba a otras cosas. Entonces ahí había como una provocación a los maestros, a las maestras, no les pago, y ya sabía el gobierno, fíjense qué maquiavélico, ya sabía, qué listillo, ya sabía que los maestros y maestras iban a tomar las vías, y al que presionaban era el gobierno federal, porque luego la industria automotriz del Bajío, la industria del norte, Pemex, sus refinerías del centro del país se asfixiaban de combustóleo, no había cómo sacarlo. El combustóleo solo se traslada por ferrocarril. Entonces era una manifestación provocada desde el gobierno. Fíjense. Sí, pues así ya, el descaro total para que mandaran dinero de la federación. ¿Y quién ha estado al pendiente justamente de las movilizaciones, las protestas, los bloqueos? Es nuestro compañero José Antonio Zamudio, quien él ha observado cómo se ha desarrollado esto en los últimos años. Y vamos a platicar de cómo se encuentra el día de hoy la capital michoacana, hablando justamente de aspectos en materia de movilidad. Muy buenas tardes, Pepe Toño, ¿cómo estás? Pepe Toño, ¿estás en línea o no? Creo que no. Creo que no está en línea. Bueno. Ya. ¿Me escuchas, compañero? Ya te escuché. Perfecto, Pepe Toño. Cuéntame cómo está la capital michoacana el día de hoy. Gracias, querido Héctor. Gusto saludarte. Buen inicio de semana. Así como también, pues a cerrar con todo este mes de julio, último día, y precisamente segunda y última quincena del mes de julio. Por ello, pues más movilidad vemos. Zona bancaria, Enrique Ramírez Miguel Camelinas, zona de la Calzada de la Huerta y zona CEN. Y sin olvidar, por supuesto, ahí en el crucero de Calzada Ventura Fuente,
y la avenida General Lázaro Cárdenas. Héctor, amigos del auditorio, te he de informar, lamentablemente esta situación de los accidentes de tránsito, ahora te he de referir que se registró uno este mediodía aquí en la capital michoacana con resultados fatales. Resulta que, bueno, pues fue alrededor de la 1 de la tarde cuando una mujer circulaba en el crucero de la salida a Quiroga, que es un punto muy complicado en materia de vialidad porque ahí circulan camiones pesados, vehículos de pasajeros, el transporte urbano y suburbano, así como el tránsito local. Es la entrada o la salida del lado poniente de la ciudad. Esta mujer circulaba en esa glorieta, en una motoneta, no motocicleta de grandes cilindrajes, sino más bien motonetas que son pues prácticamente para ciudad, pero para distancias cortas y no propiamente en vialidades grandes. Lamentablemente, y de acuerdo con las primeras investigaciones, bueno, pues resulta que aparentemente un camión que cubre la ruta Morelia-Villas del Pedregal presuntamente la embistió y lamentablemente perdió la vida. Todavía se encuentran elementos del CEMEFO, del Servicio Médico Forense, en esta glorieta de la salida a Quiroga, así como también elementos de la Policía de Morelia y de las ambulancias, en donde, bueno, pues el tránsito vehicular se ve afectado. Mucha precaución, porque además, en otro orden de ideas, se debe comentar que hemos tenido una jornada de claroscuros, mediodía con un poquito de sol, después se nubló, después más o menos 1:30 de la tarde, incluso zona oriente de la ciudad se registró ligera llovizna, dice la Conagua, Servicio Meteorológico Nacional también, que se están formando distintos fenómenos meteorológicos en el Pacífico michoacano, en donde, bueno, pues se proyecta la posibilidad de que se generen ciclones en las próximas 48 horas y que eso nos pueda traer como consecuencia lluvias. Ha habido lluvias de muy distinta dimensión. Cotija, Uruapan, Apatzingán, Morelia no ha estado a la misma par, pero no ha dejado de tener lluvias, aunque han sido ligeras y por momentos intensas en puntos muy clave de la ciudad, pero bueno, no hemos dejado de tener nublados y lloviznas. Dice también las autoridades de la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas, que subiste en la rueda de prensa, que las lluvias serán todavía hasta el mes de diciembre, así que bueno, pues todavía nos espera una larga jornada de lluvias y ojalá sí sea, porque llevamos un retraso de un mes en cuanto a las lluvias, las presas sobre un 50%, así que se espera que todavía esta jornada de lluvias pues alcance a recuperar los vasos de agua en el estado de Michoacán. En materia de vialidad, bueno, pues sin manifestaciones, a excepción de los trabajadores de lo que fue la Junta Local de Caminos, ahora extinta Junta Local de Caminos, que estuvieron en la Casa Michoacana al exterior sin afectar la vialidad. Más o menos 1:30 después se retiraron, se fueron hacia el centro histórico, Palacio de Gobierno, ya fueron atendidos por las autoridades estatales, lo que justamente comentabas hace unos instantes sobre esta reducción en cuanto a manifestaciones en general, en lo que va de esta administración en más de un 60%, y no afectaron tampoco la vialidad en el centro de la ciudad. Hoy regresaron a las actividades propiamente administrativas en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Los jóvenes que van a preparatorias y carreras universitarias, recordemos que van el siguiente semestre, inicia en la segunda mitad del mes de agosto, en la segunda quincena del mes de agosto, así que bueno, pues en ese sentido todavía no se ha visto tan reflejado en materia de vialidad. Así estamos arrancando este lunes, el último lunes del mes de julio, querido. Muy bien, pues como hemos podido observar, la movilidad durante este arranque de semana incrementando de manera paulatina, el llamado y la insistencia ante esta reactivación de una serie, la redundancia de actividades en la ciudad, pues conduzca con muchísimo cuidado si va a transitar de un punto a otro de la ciudad, porque, bueno, si a esto le agregamos de que las calles se vuelven obviamente más riesgosas con la lluvia, pues también pues los baches comienzan a brotar. Así es. Y con ello, pues las afectaciones a los vehículos, y también con esto podríamos de alguna manera, con algún descuido, pues afectar a alguna persona, algún transeúnte. Así es de que con muchísimo cuidado en momentos de lluvia. Este es un punto bien interesante el que mencionas, Héctor, amigos del auditorio, porque ahora con estas lluvias hemos evidentemente ya detectado varios baches en distintos puntos de la ciudad por obvias razones, paso vehicular constante, cinta asfáltica un tanto débil, que obviamente se va generando baches. El problema es que quedan encharcamientos y no sabemos qué tan profundo puedan estar y que puedan afectar al tránsito vehicular, y que bueno, pues como bien lo señalas también, por tratar de esquivarlos pueda generar algún percance automovilístico, que ya lo hemos visto, o también a los peatones o transeúntes. Así que a manejar con mucha precaución, porque reiteramos, las lluvias, esperemos que así sea, pues nos van a durar,
Así es. Y pues bueno, no hay, hay que ver con mucha esperanza el tema de las lluvias, porque sí, pues aún cuando las lluvias apenas van comenzando con un mes de retraso, las presas ya necesitaban un respiro y con ello el campo michoacano, que también es importante para la producción. Exactamente, esperemos que así sea, pues nos van a durar, ¿eh? Así es. Y pues bueno, no hay, hay que ver con mucha esperanza el tema de las lluvias, porque sí, pues aún cuando las lluvias apenas van comenzando con un mes de retraso, las presas ya necesitaban un respiro y con ello el campo michoacano, que también es importante para la producción. Exactamente, para pensar también en los campos agrícolas. Muy bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por este reporte tan amplio como siempre. Estoy a tus órdenes y muy buena semana para todos. Buen inicio. Nos saludamos el día de mañana, Pepe Toño, un abrazo. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hacer nuestro primer corte, quédese con nosotros, tenemos más información que compartirle. Gracias por este reporte tan amplio como siempre. Estoy a tus órdenes y muy buena semana para todos. Buen inicio. Nos saludamos el día de mañana, Pepe Toño, un abrazo. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hacer nuestro primer corte, quédese con nosotros, tenemos más información que compartirle. Además, solo el 3% de toda el agua es dulce. Por eso es importante cuidarla, reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos. A todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Pues a la aprobación del Cabildo de aquí de la capital michoacana, de la ciudad de Morelia, la quinta etapa de Villas del Pedregal debería ser sometida a estudios de impacto ambiental. Así lo reiteró el propio gobernador del estado, quien explicó que hay algunas deficiencias en esta zona de Villas del Pedregal, por lo cual se tuvo que haber tomado en cuenta autorizar alguna ampliación. Entre ellos, y usted lo sabrá, si es de aquí de la ciudad de Morelia, hay una constante falta de agua y también los servicios en general son muy deficientes. Nosotros no autorizamos o desautorizamos fraccionamientos tal cual. Esa es una atribución exclusiva del ayuntamiento. En sesión de hace unos días, el actual ayuntamiento de Morelia, que encabeza Alfonso Martínez, las síndicas, regidoras y regidores aprobaron la quinta etapa, pero se requieren en general del fraccionamiento, pero también se requieren pues estudios de impacto ambiental, el tema de medio ambiente, el tema de movilidad, el tema de urbanismo, y nosotros tenemos muy bien asentado el tema, la claridad de que falta agua, faltan servicios en Villas del Pedregal. Estamos construyendo nosotros un ICADMI, se construyó un pozo de agua hace poco, pero la verdad es que es una zona sobrepoblada, una zona que, lo dije, fue mal diseñada en base a cumplió las políticas públicas de su momento del foxismo, pero mal diseñado en su entorno humano. Y las dependencias pues están seguramente atendiendo el tema respecto a Villas del Pedregal. Pero bueno, si no cumple con los requisitos, posiblemente no pueda realizarse el fraccionamiento, aunque tenga la autorización
del cabildo municipal. Y aquí quiero que quede muy claro, no es injerencia, no, nada más que Morelia también es Michoacán. También. Hay que apuntar que los primeros que levantaron la voz de inconformidad también fueron allá en esa zona de Villas del Pedregal, porque con esta autorización y una eventual expansión a una quinta etapa, si de por sí les ha tocado enfrentar la escasez de agua, con esta expansión, pues se supone que también se estaría incrementando esta escasez. Es por ello de que también muchos habitantes de esa región, de esa zona específica de aquí de la capital michoacana, pues tampoco están como muy conformes con esta autorización. Y continuando con temas de aquí municipales, el propio presidente Alfonso Martínez Alcázar exhortó a la ciudadanía a denunciar los abusos de poder por parte de policías de aquí de la ciudad de Morelia, ya que se han reportado algunas arbitrariedades de parte de algunos de los elementos. Luego de la reducción del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de Servicios Públicos Municipales a Morelia, el presidente Alfonso Martínez Alcázar hizo un llamado para que se otorgue lo que corresponde a la capital michoacana. Que otorguen los recursos que le corresponden a Morelia. O aunque sea la mitad de los recursos que le corresponden, porque yo he dicho también que el FAESPUM es un recurso federal que llega para los municipios, que se debe de entregar de manera proporcional, y que Morelia representa la población para poder otorgarle 235 millones de pesos. Decidieron que sean nada más 110 millones de pesos. Señaló que con lo asignado no es suficiente para atender y dar solución al problema del mercado de Independencia, entre otros proyectos municipales. El hacer un mercado Independencia con 110 millones de pesos no es posible, y menos con esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Si el mercado de Pátzcuaro, que es la mitad del mercado de Independencia, está costando 280 millones de pesos, pues ¿cómo vas a hacer un mercado el doble de grande con 110 millones de pesos? Alfonso Martínez enfatizó que seguirá insistiendo ante el gobierno del estado para que Morelia reciba el recurso que le corresponde. Yo voy a seguir insistiendo en que el estado le dé el recurso que le corresponde a Morelia y a los morelianos. Ese dinero que está destinado, que por medio del FAESPUM debe entregarse a los municipios, pues yo exhorto para que se entregue lo que le corresponde a los morelianos. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. A manera de contexto, lo que escuchamos hace un momentito de parte del presidente municipal fue lo relativo a estos recursos que de alguna manera le correspondían a la capital michoacana en cuanto a la posibilidad de utilizarlos para el mercado Independencia, aspecto cual no se pudo acceder. Recordemos que se cerró la ventanilla de gestión del FAESPUM, se les había dado un periodo extraordinario y no se solicitó por parte del gobierno municipal, y esto fue la postura que escuchamos de parte del presidente municipal al respecto. Y cambiando de tema, con el propósito de contar con un espacio propicio y necesario para el correcto manejo de los residuos sólidos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la SCOP, construirá el Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de Residuos Sólidos para los municipios de Aquila y Coahuayana, con una aportación superior a los 7 millones de pesos proveniente justamente de este mismo fondo, el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, mejor conocido como FAESPUM, en su vertiente regional, y se realizará el proyecto en esta ocasión. Será ejecutada por la propia Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado en la franja interregional entre Coahuayana y Aquila, esto en beneficio de 41,000 habitantes de estos dos municipios de esa región Sierra Costa del Estado. Vámonos ahora a la sección de Cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que está de vuelta y nos va a compartir la información más importante. Así es, un gusto saludarte a ti y todos los que nos acompañan en la cultura michoacana. Hoy lunes regresamos a este espacio dedicado al arte y damos inicio con información de Giorgio Barajas, quien nos habla de las coreografías que representan la lucha y conversión de los antiguos habitantes de la región al cristianismo, actividad realizada en el marco de las fiestas patronales del municipio de Zaguayo. Escuchemos. En el municipio de Zaguayo, más de 3,000 trahualiles fueron reconocidos por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien presenció esta celebración religiosa en compañía de la presidenta honoraria del sistema DIF estatal, Grisel Tello Pimentel.
el mandatario enfatizó la autenticidad artística de esta localidad y felicitó a sus creadores. Aquí cada pieza es única, cada máscara representa un grupo, un barrio, una colonia, una familia. Eso es lo que hoy, con tanto color, con tanta alegría, muestra Zaguayo. Ramírez Bedoya externó que esta tradición pone en alto a nivel nacional e internacional este lugar, donde se destaca el trabajo artesanal de arte plumario para elaborar las máscaras y penachos. Al respecto, el presidente municipal de Zaguayo, Manuel Gálvez Sánchez, señaló que se trabaja de manera conjunta entre el ayuntamiento y el Estado a fin de difundir esta tradición que se hereda de generación en generación para preservar las raíces culturales del pueblo y presumir los atractivos de las regiones. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Todo listo para que inicie el programa de monólogos a una sola voz 2023, que por 10ª vez abre el telón en Michoacán. El próximo jueves 3 de agosto dará inicio en Michoacán la edición 18 del Festival de Monólogos Teatro en una sola voz, encuentro que por 10ª ocasión se presentará en nuestro estado para ofrecer al pueblo lo mejor de teatro a nivel federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En esta ocasión, el festival inicia con la función Now Playing de Jimena M. Vázquez en el Teatro Juárez de Zitácuaro a las 18 horas con acceso gratuito, la cual es recomendada para personas mayores de 12 años y dirigida por René Sabina. La obra cuenta con la actuación de Manuel Lapín. Posteriormente, en el Teatro Estela Inda de la capital michoacana, el viernes 4 de agosto se presentará Días y Flores con Pita Zapota. El 5 de agosto continúa con El Mundo es una planta carnívora, obra de clasificación B15 que combina teatro, persecución corporal, tap, canto, lengua de señas mexicanas y los idiomas español e inglés. Finalmente, el 6 de agosto, Josefina la Niña Nahuala, unipersonal de máscara bajo la dirección de Alexis Robles. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y escuche usted, los próximos 5 jueves de agosto serán dedicados a la industria cinematográfica en conocido recinto de la ciudad de Morelia. La Secretaría de Cultura de Michoacán, en colaboración con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, invitan a la exhibición de los trabajos más recientes y representativos de estudiantes, la Muestra Fílmica 2023, que incluye ejercicios fílmicos de ficción y documental con completa libertad creativa, que se presentará todos los jueves de agosto en el Centro Cultural Clavijero. Esta muestra contará con 5 programas de proyecciones de los trabajos de estudiantes de la escuela, a presentarse los días 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto, en un horario de 18 a 20 horas de manera gratuita en el recinto cultural ubicado en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Durante este primer programa cinematográfico, los asistentes podrán disfrutar de los siguientes trabajos. Del director Pablo David Camberos, El Perro Negro, dirigida por Jimena Rodríguez, Orfeo, de Roberto Telles, Pasó y Voló, de Eduardo Ramírez, Se Busca, bajo la dirección de Manuel García, y Tras la Ventana, de Daniel Alejandro Díaz. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Pasó y Voló, de Eduardo Ramírez, Se Busca, bajo la dirección de Manuel García, y Tras la Ventana, de Daniel Alejandro Díaz. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Finalmente, le informo que la Secretaría de Cultura de Michoacán celebrará con manteles largos el 37 aniversario del Museo del Estado el próximo miércoles 2 de agosto con un concierto a cargo de la Fundación Mujer, Arte con Esperanza.
Gracias por continuar con nosotros y continuando con la información, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio a conocer que 14 de 289 playas analizadas rebasaron el límite máximo de la bacteria Staphylococcus faecalis, por lo que son consideradas no aptas para el uso recreativo. Entre ellas se encuentran playas como Rosarito en Baja California, Caletilla en Acapulco, así como Playa Principal en Zihuatanejo, ambas en Guerrero, además de Oasis en Puerto Vallarta. Otras de las playas contaminadas son Puerto Angelito en Oaxaca y Pelícano en Veracruz. Cabe destacar que las 12 playas del estado de aquí en Michoacán están limpias y aptas para el recreo humano y que en este verano no hay riesgo para acudir a bañarse. Así se dio a conocer luego de que la Secretaría de Salud de Michoacán analizó 96 muestras al agua del mar de Playa Jardín, Playa Azul, La Soledad, Chuquiapan, Las Peñas, Caleta de Campos, Nexpa, Maruata, Boca de Apiza, Faro de Bucerías y Las Brisas, así como también allá en San Juan de Alima. Y con capacidad para atender de manera simultánea a 6 pacientes, el Hospital Infantil de Morelia cuenta con una unidad de hemodiálisis única en el estado. Un equipo con la más alta tecnología hemodinámica, así como personal médico y de enfermería experto, integra la unidad de hemodiálisis del Hospital Infantil de Morelia, Eva Sámano de López Mateos. Teníamos ya muchos años viendo a los pacientes con insuficiencia renal crónica principalmente, y a partir de septiembre del año pasado no solamente para el estado, sino para la región. De acuerdo con la doctora Silvia Chávez Gallegos, directora general del Hospital Infantil, Michoacán cuenta tan solo con 5 médicos especialistas en nefrología pediátrica, 3 de los cuales atienden en este nosocomio. Pacientes con daño renal crónico por diversas patologías y urgencias renales por circunstancias como traumatismo son lo que se atienden aquí en esta unidad de hemodiálisis. Lo que hace que sea una insuficiencia renal crónica, muchas son malformaciones, algunas infecciones de repetición principalmente. Por eso es que bueno, hay medidas preventivas, ¿no? Pero generalmente esto sucede a algunas malformaciones de los niños, y por eso se daña el riñón, o incluso algunas enfermedades congénitas donde el riñón está pequeño y no funciona, y entonces son algunas de las patologías. Y de los niños que hacen insuficiencia renal aguda y que tienen la necesidad de estar aquí, pues son pacientes a veces politraumatizados, que sufren mucho daño en su cuerpo y necesitan proteger el riñón. Adriana Ortiz Piñón, jefa de la unidad de hemodiálisis, asegura que los pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis reciben en este nosocomio un trato digno y humano. El paciente más pequeño ha sido de 9 meses, el que hemos metido en la unidad, y pues los más grandes hasta de 18 años. Entonces, pues la verdad es que esta ha sido una gran adquisición de la Secretaría de Salud, ya que estos pacientes, cuando los teníamos aquí en la unidad, las urgencias dialíticas, tenían que irse al hospital hermano, al hospital civil a que se realizaran allá, y a veces por la urgencia o por la gravedad de los pacientes y la urgencia no podían ser trasladados a la unidad de enfrente por la gravedad, porque corrían el riesgo muy alto de muerte. Entonces, al ser menores entre los 0 y 18 años, se cuenta con pantallas, videojuegos y bicicletas para hacer más llevadero el tratamiento. La unidad trabaja de lunes a viernes. Si hay necesidad de atender sábado y domingo, se abre la unidad para alguna urgencia dialítica. La unidad empezó a funcionar a partir del 22 de septiembre del año pasado y hasta la fecha. La unidad ha ido evolucionando. Tenemos 6 pacientes, porque también hemos tenido pacientes que cumplieron mayoría de edad y se canalizaron al hospital hermano, al hospital civil. Nos hemos quedado con 6 pacientes que vienen 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Las sesiones son de 3 horas y tenemos las urgencias dialíticas. Las urgencias dialíticas pues entran cualquier día de la semana y entran de lunes a viernes también. También son 3 horas y la verdad es que le ha ido muy bien a este tipo de pacientes de urgencias dialíticas. De septiembre de 2022 a la fecha se han realizado alrededor de 1.500 sesiones de hemodiálisis gratuitas bajo la política de cero rechazo y una supervivencia del 95%. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes Juan Carlos Padrón, reportó Saraí Rangel.
Y a partir de este 31 de julio hasta el próximo 4 de agosto, la Secretaría de la Salud de Michoacán aplicará la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a niños y niñas de 5 a 11 años de edad en los municipios de Uruapan, Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Hasta el último corte en Michoacán se han aplicado poco más de 754,000 dosis a este grupo, cuya segunda dosis de la vacuna Pfizer se debe aplicar de 21 a 42 días después de la primera. Deberán presentarse con el formato del registro prerellenado que se descarga directamente de la página mivacuna.salud.gov.mx. Esto es en Uruapan, Zitácuaro e Hidalgo. La vacunación se realizará en los centros de salud, mientras que en Lázaro Cárdenas el módulo de inmunización permanecerá en la jurisdicción sanitaria número 8. Muy bien. Es momento de irnos ahora a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera, quien está listo para darnos toda la información. Bueno, pues sí, vamos a entrar de lleno a la información deportiva, que hay bastante y lo iremos desarrollando. Por supuesto, va a continuar el apoyo a deportistas y se va a buscar que se elimine el turismo deportivo, lo cual ya viene realizándose desde hace algunos meses, concretamente desde el año pasado. Esto confirma Raúl Morón, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. A pesar de que se tenía contemplado solo durante un año, continuará el apoyo de becas a deportistas, para lo cual este mismo mes se lanzará la convocatoria para el siguiente ciclo deportivo, según confirmó Raúl Morón Vidal, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Dijo que sabe que el estímulo es poco, pero suma en su preparación y de acuerdo a los logros obtenidos. Agregó que se reevaluará qué deportes han aportado y cuáles no, por lo que una de las medidas es quitar el turismo deportivo, lo cual ya se realiza desde el año pasado. Sabemos que esa parte también, pues nos vamos a echar algunas sensaciones en contra, pero pues también de nada nos sirve llevar 40, 50 atletas cuando los que puntean son 5, es mejor tratar de ese poquito recurso que tenemos, pues eficientarlo y a lo mejor tratar de mandar a esos chicos a una competencia fundamental para que vayan mejor preparados, ¿no? Igualmente expresó que se hará un balance con las asociaciones para checar qué se dejó de hacer, pues se acude a Secufit cuando ya van a enfrentar la etapa nacional y no se planifica previamente, por lo que buscarán hacerlo. Bueno, pues sí, se van dando resultados y qué bueno que hay una reorganización, porque algunas asociaciones sí trabajan, otras en realidad no, otras simplemente pasan inadvertidas. Y también dentro de esta misma línea, platicando con Raúl Morón Vidal, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, confirmó que se va a instalar un campus de la Universidad Indígena en lo que es la Escuela de Canotaje de Urandem, allá en la ribera del lago de Pátzcuaro, y pues esto en coordinación con la propia comunidad, Secufit y autoridades de dicha institución. Raúl Morón Vidal, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, confirmó que se instalará un campus de la Universidad Indígena en el inmueble que alberga el Centro de Alto Rendimiento de Canotaje de Urandén, lo cual lo harán de manera coordinada entre la propia comunidad y la Secufit. Se hizo una plática con la universidad, nos dijeron, oye, podemos utilizar, nosotros nos podemos hacer cargo de algunas cuestiones, el caso de la luz, el caso del agua, de mantenimiento. Y obviamente en consenso con la comunidad le dijimos, a nosotros, por eso no tenemos problema, si ellos nos ayudan a mantenerla, porque tampoco no la tenemos como tal dentro de nuestra infraestructura deportiva. Dijimos, pues a nosotros nos ayuda porque suma siempre que alguien se pueda adherir en ese tema. Ellos también, como la comunidad, dijeron, nos ayuda, nos favorece, y pues obviamente también el que podamos explotar realmente esa instalación, yo creo que nos va a sumar a todos. La administración de dichas instalaciones está a cargo de la comunidad, pero se trabaja de manera coordinada con Secufit y ahora con la Universidad Indígena, pues todos se verán beneficiados. Agregó que algunos diputados incluso ya se acercaron para conocer sobre el tema, por lo que se buscará que se tenga una positiva administración y funcionalidad de las instalaciones. Digo que se haga este tipo de alianzas porque lleva años esta instalación y no se ha aprovechado al 100%, pues ojalá ahora sí se realice así. Y bueno, se realizó el partido de aniversario de Atlético Morelia, cumplieron 42 años del ascenso y pues no quisieron dejar pasarlo de inadvertido. Con motivo del festejo por el aniversario del ascenso del Atlético a Primera División, se llevó a cabo el clásico partido conmemorativo. Cabe recordar que en 1981 Atlético Morelia logró el ascenso venciendo al Tapatío. Por este motivo, cada año exjugadores del equipo realizan un encuentro conmemorativo. Tuvo lugar en el Estadio Venustiano Carranza, donde los excanarios obtuvieron la victoria ante Tecos y Jaguares de Colima.
con un marcador de 4-3 goles. Las anotaciones fueron por parte de Alfredo El Golazo Pérez, Mario Díaz y José Amezcua. Bueno, pues sobre todo volvernos a reunir la mayoría de los que jugamos en el ascenso, yo creo que es motivante para todos. Y el rival nos hizo sudar la gota gorda. El partido tuvo presencia de jugadores como César Rendón, Felipe Silva, Jaime Salcedo, René Romero, Mario Díaz, Martín Reina, entre otros. Ante tal victoria, se vio la celebración y nostalgia por parte de los exjugadores michoacanos que nuevamente pudieron reunirse. Bien, a pesar de que nos juntamos cada año, yo creo que estuvo bien y el rival también nos apretó. Bueno, no obstante, se vio un poquito desangelado y no estuvieron todos los jugadores de esa época. Ojalá se pueda reactivar esta conmemoración. Y se acaba de comunicar que el partido de Atlético Morelia ante Celaya va a cambiar de sede. Va a ser el domingo aquí en el Estadio Morelos. Se adelanta el debut de Atlético Morelia en el Coloso del Quinceo. Ya le daremos más detalles el día de mañana. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Cuando tienen en los congeladores, que nada más para entrar para que no se salga bien el aire, exactamente eso. Que no entre tanta contaminación. De conformidad con el artículo 400 de la Ley General de Salud, la Coordinación del Sistema Penitenciario realizó un recorrido con autoridades de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios en los centros penitenciarios David Franco Rodríguez y Alto Impacto. Durante la visita, a la que asistió el titular de la COEPRIS, Eber Israel Flores, los verificadores de la institución supervisaron la cocina, almacén, panadería, tortillería y todo lo relacionado con la alimentación de los internos para ubicar puntos críticos y apoyar con información que lleve a la mejora del lugar. Michoacán, honestidad y trabajo. La magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, ludoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3,000 familias. Michoacán, honestidad y trabajo. Compañeras y compañeros diputados. Te invito a seguir Voces del Congreso. En esta ocasión platicamos con la diputada Adriana Hernández Iñiguez. Estamos trabajando, por ejemplo, en temas que ya se aprobó, la tipificación del delito de feminicidio infantil. En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Todo el sistema al pueblo. Entramos ya a la recta final de esta emisión informativa y le comento que este lunes la policía de Morelia recibió un parque vehicular para el trabajo en materia de seguridad aquí en la capital michoacana. Una inversión de 14 millones de pesos, este lunes la policía de Morelia recibió un total de 10 motocicletas, 4 grúas para los servicios de vigilancia y patrullaje de la capital del estado y sus tenencias, y al mismo tiempo tratar de disminuir los costos de arrastre, ya que se han registrado cobros abusivos por parte de grúas particulares, señaló el presidente Alfonso Martínez Alcázar. Hay una queja que hemos estado escuchando constante de abuso de algunas compañías de grúas, y por eso le hemos puesto velocidad al poder tener más grúas en el municipio para evitar en la medida de lo posible el uso de grúas particulares. Asimismo, la unidad de rescate municipal también se dotó con 2 ambulancias que sumarán total del equipo de la policía de Morelia. Teníamos una ambulancia en el municipio, solamente una en la clínica municipal. Hoy tenemos otras dos nuevas, sí, en la policía de Morelia, y tenemos 3 en rescate, a las cuales vamos a sumar estas 2 nuevas ambulancias, de tal forma que hoy en Morelia tenemos 8 ambulancias desde el ámbito municipal sirviendo a las morelianas y morelianos. El presidente moreliano concluyó que es fundamental renovar continuamente el equipo de uso rudo de Morelia, ya que son los vehículos que trabajan las 24 horas del día. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León.
El mismo presidente municipal, Alfonso Martínez, exhortó a la ciudadanía a denunciar los abusos de parte de los policías de Morelia, ya que se han reportado, así lo reconoció, arbitrariedades por parte de los elementos. He recibido quejas de abusos por parte de policías en contra de las ciudadanas y los ciudadanos. Y a nosotros nos sirve mucho para poder poner orden en nuestra ciudad, que se fijen los ciudadanos de dónde vienen los abusos para que puedan denunciar y que denuncien, que se acerquen a denunciar, porque si no, no se puede corregir. Y queremos que los ciudadanos vean qué vehículo traía el oficial que pudo haber hecho algo incorrecto o que se haya sentido vulnerado en sus derechos el ciudadano. Y en más temas de seguridad, aquí en la capital michoacana, el comisionado de seguridad de la policía, Alejandro González Cusi, destacó que ha bajado la percepción de inseguridad en la capital michoacana. Van 18 puntos porcentuales. Hubo un cambio de 1.6% de un trimestre a otro, que incluyó el tema de la quema de los bares. Quiero decirte que en ese sentido quedó subsanado, digamos, no se sintió, no hubo un bajón en el tema de percepción de seguridad, incluso por eso, porque hay un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales. En ese sentido estamos muy contentos porque en un año somos de las ciudades que más hemos bajado en temas de percepción después de mucho tiempo de no haber bajado. Y eso es lo importante, verlo a lo largo del año. Tomamos la administración con 8.4 de cada 10 morelianos tenían pánico de lo que pasaba en la ciudad, y hoy le hemos bajado a 64. Yo creo que... Y cambiando de tema, en el marco del programa En Michoacán se lee, se continuará con la distribución de 20,000 libros en el puerto de Lázaro Cárdenas y el Oriente, así lo informó la titular de la Secretaría de Educación en la entidad, Gabriela Molina Aguilar. Con el objetivo de incrementar el número de lectores en Michoacán, pero principalmente motivar la lectura entre los niños y jóvenes, la Secretaría de Educación en el Estado continúa con la distribución de libros en el interior de la entidad en el marco del programa En Michoacán se lee, así lo dio a conocer en conferencia de prensa su titular, Gabriela Molina Aguilar. Es un programa estratégico y que a la fecha ha logrado, y estamos todavía trabajando porque llegaron las vacaciones, en la distribución de 189,000 libros y revistas. A la fecha nos falta por entregar, están 10,000 libros en la zona de Lázaro Cárdenas ya y 10,000 en el Oriente, así que serían las 2 entregas que nos faltarían, porque las entregas van acompañadas de un programa de promoción. El libro en sí mismo no es atractivo si no hay un lector en voz alta, si no hay un acompañamiento de los docentes, y lo que estamos haciendo no es regalar libros, sino una estrategia de fomento a la lectura, no vinculada a la parte académica, es decir, libros de literatura que fomenten la lectura. De acuerdo con los datos del INEGI, en México al año solo se leen 3 libros por ciudadano, por lo que dijo es necesario y urgente promover programas de lectura. Dice INEGI, señala que solo en México se leen 3 libros al año por ciudadano, mientras países como Argentina nos triplican este número, y lo que está demostrado es que no tiene que ver con un tema económico, sino de hábitos y de fomento. Casi los argentinos leen 3 veces más que nosotros, y otra dinámica que se ha conocido es que una persona que lee y que además escribe baja sus niveles de cortisol, de adrenalina, entras en un estado introspectivo y de mucha paz mental, lo cual es muy sano para una sociedad. Así que esta estrategia está pensada también como un vehículo para que tengamos una sociedad con mucha salud emocional e infancias que puedan tener otros horizontes a través de la lectura. Asimismo, puntualizó la secretaria que en el marco de este programa se reactivarán y equiparán las 238 bibliotecas públicas que existen en el estado. Las bibliotecas son parte de la vida educativa y cultural de Michoacán, así que se recibieron 101,000 libros y 46,000 revistas. No tiene precedente que se hayan vuelto a equipar a las bibliotecas de México desde hace más de una década. Por último, Molina Aguilar destacó que se reactivarán los concursos de lectura en las instituciones educativas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la cámara Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado.
Una buena noticia para las bibliotecas, sin duda, esta reactivación y pues, sobre todo para aquellos lugares que están más alejados, donde no tienen incluso acceso a Internet. Con esto hemos llegado ya al final, al cierre de esta emisión informativa. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hasta este punto. Agradezco a todo el equipo de producción, a nuestra intérprete de lengua de señas. Que tenga usted una excelente tarde, pero sobre todo también muy buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.